Bueno, le vamos a dar entonces la más cordial bienvenida a esta nueva sesión de métodos cualitativos. Estábamos ahí eh, dando lugar básicamente a los ingresos. La idea naturalmente es luego eh, concentrar los esfuerzos en la, en la presentación, ¿cierto? Porque además como estamos compartiendo archivo, entonces nos dedicamos los primeros minutos para ello. Hoy día entonces vamos a retomar un ámbito que va a ser importante, que es nuestra segunda unidad, donde nos vamos a centrar con énfasis en las aproximaciones de campo. Yo quisiera así partir preguntando si pueden ver correctamente la presentación que está saliendo. Hay un PowerPoint, no sé si lo ven correctamente. Sí, profesor, se ve bien. Vale, muchas gracias. Bueno, vamos a trabajar entonces en primer lugar sobre cuestiones muy generales hoy día en relación a las aproximaciones de campo, dentro de las cuales la etnografía, digamos, tiene un lugar ahí fundamental y de allí entonces se derivan algunas técnicas como la observación participante en sus vertientes. Hoy día vamos a ver más tradicionales, ¿no es cierto? Y algunas técnicas que aparecen en este marco. Vamos a ir desde un análisis más general a un análisis más específico y luego vamos a tratar también de compartir cómo es que estas aproximaciones ya aparecen en el ámbito de los estudios de comunicación, es decir, cómo se transforman también en una alternativa importante dentro de, ese, de ese ámbito, ¿ya? Lo primero, y vamos a contarles también que el próximo día miércoles, hoy día vamos a tratar de ver la etnografía en su vertiente más tradicional, reflexionar algunas cosas generales sobre ella, pero para tener como un barrido amplio, una mirada amplia, y el día miércoles nos vamos a centrar en una posibilidad que es importante y que dialoga también con el ámbito nuestro, que es la etnografía en su vertiente audiovisual. Ya entonces vamos a tener ahí un invitado que va a estar con nosotros comentándonos algunas experiencias de trabajo en este ámbito, y ya la próxima semana a ver si alcanzamos a revisar algunos aspectos generales de la etnografía digital, que también es una modalidad que ha cobrado, digamos, relevancia y que aparece dentro del ámbito de los estudios de comunicación. Nosotros habíamos visto básicamente que el ámbito donde se ha desarrollado con más fuerza, donde hay una reflexión más sistemática y más profunda que caracteriza incluso la discusión, todo el marco de discusiones disciplinarias que se da sobre la etnografía, ha tenido lugar en el campo de la antropología. Sin embargo, y como lo vimos la semana pasada, también la etnografía aparece luego en distintos ámbitos de las ciencias sociales, ¿no? Que sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX hay experiencias anteriores, por ejemplo, también que uno pudiese citar, pero lo relevante es que también aparece en ámbitos, también hay una sociología cualitativa importante, ¿no? Que va más allá muchas veces de la idea general es que uno se forma, ¿cierto? Cuando uno entra un poco a este mundo de las ciencias sociales pareciera ser que está, ¿no es cierto?, la sociología con toda esta tradición más cuantitativa de las encuestas, de la búsqueda de la generalización, y por otro lado hay todo un ámbito más de lo interpretativo, ¿no es cierto? Se marcan muy fuertemente estas diferencias. Y la verdad es que si uno revisa las investigaciones, digamos, en lo concreto, uno puede ver que hay distintos ámbitos donde, por ejemplo, desde la sociología también se hace uso importante de las técnicas de observación, luego también en el ámbito de la lingüística, la etnografía de la comunicación, por ejemplo, cuando se busca dar cuenta de las competencias comunicativas y las competencias entendidas en términos culturales, por ejemplo, no solamente como una versión mentalista, sino performativa de ellas, cómo se expresan, también ahí aparecen las técnicas de observación, y ellas también, en el caso de la comunicación social en América Latina, también han sido, digamos, han tenido un lugar relevante y potencialmente en el ámbito de las investigaciones que ustedes quieran desarrollar, ello puede tener un lugar, ¿no? Pero claro, hay una historia, hay como un relato, hay por supuesto corrientes muy distintas. Hoy, por ejemplo, hay una reflexión súper importante desde el punto de vista de la descolonización, de la crítica descolonial, ¿no es cierto?, a estas aproximaciones, pero también eso da lugar a nuevas prácticas, es decir, hay un mundo,
estamos entrando obviamente a un mundo muy amplio, ¿ya? Pero que nos invita, digamos, a retomar algunos puntos fuertes que nosotros vamos a tratar de enfatizar, ¿ya? En términos históricos es necesario contarles que la etnografía aparece como método en el marco de la ciencia antropológica entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX, con epicentro en Europa, especialmente Gran Bretaña. Se inscribe en el positivismo sociológico y en el marco sociopolítico del colonialismo. Es decir, ese marco es importante para tener una visión genealógica, una visión histórica, ¿ya? En ese sentido hay que pensar en el siglo XIX, ¿no es cierto? Segunda mitad del siglo XIX, es un siglo marcado por el predominio de la ciencia como modo de producción del conocimiento, por el positivismo, ¿no es cierto?, en sus vertientes probablemente más tradicionales o más, digamos, donde hay una mayor confianza, incluso se ha hablado de una suerte de fe, ¿no es cierto?, en la razón, y en el marco del proyecto sociopolítico del colonialismo, es decir, de estos grandes imperios, particularmente el imperio británico. Entonces, la cuestión tenía que ver también con una relación sociopolítica que estaba marcada por cuáles eran aquellos pueblos que estaban, digamos, que no estaban en la metrópoli, ¿no? ¿Cuál era la relación? Y entonces comienza a surgir, digamos, esta necesidad de ese estudio cultural, digamos, para dar cuenta finalmente de esa diferencia cultural. Y en el marco, no nos olvidemos además, por aquella época, de un pensamiento muy evolucionista, ¿cierto? Que suponía que en realidad los pueblos como que evolucionaban de estadios primitivos a estadios superiores, que tenían su expresión en lo europeo. Todo ello que es enormemente colonial y eurocentrista, un poco está a la base del pensamiento del siglo XIX, ¿no? Y está la base también de la conformación luego de los estados nacionales, del pensamiento de las élites. Ese es un marco, digamos, histórico general muy profundo y que uno debe considerar naturalmente al tratar de historizar o tratar de pensar un poco cómo es que se va generando este marco, ¿no? En ese sentido, bueno, se va configurando una suerte de metodología, sobre todo en un momento en que se va a pasar desde una investigación que fundamentalmente se le llamaba de gabinete, hablan los textos, no hablan de gabinete porque, claro, se va desde una investigación que se hacía, digamos, en, en en el escritorio, que tomaba como marco de referencia los estudios de viajeros, misioneros, es decir, una aproximación absolutamente indirecta, ¿no es cierto?, de lo que culturalmente podía ser considerado las alteridades culturales, a una aproximación que va a priorizar luego y que va a comenzar de a poco a tensionar esas certidumbres, ¿no?, que tiene que ver con la incorporación del trabajo en terreno, ¿no? Entonces ya nos vamos acercando hacia el siglo XIX, ¿no es cierto? Y en ese momento, una de las transformaciones relevantes que va a marcar una crítica hacia este primer momento, ya de gabinete de la investigación que no funciona en terreno, digamos, va a ser la obra de Bronislaw Malinowski, ¿ya? Allí va a ser súper relevante porque se van a sentar las bases de lo que más o menos se considera como un trabajo que debe estar asentado sobre el trabajo de campo, ¿no? Sobre la producción de la información en el terreno. Esto no quiere decir que previamente uno puede ir ahí estableciendo distintas conexiones con quienes realizaron, por ejemplo, ejercicios de esa naturaleza, ¿no? Pero aquí se marca, digamos, un un hito importante, en tanto se va a ir dando cierta sistematicidad a algunos de elementos que van a constituir rasgos relevantes del trabajo de campo y que van a también a dar cuenta de una reflexividad cada vez mayor dentro de ese ámbito, ¿no? Eh, Allí entonces, y contra la mirada de un trabajo, digamos, que se construye desde el gabinete, aquí se va a reivindicar el trabajo de la producción de conocimiento en el terreno. Y también se van a poner en evidencia algunas discusiones de algunos conceptos que van a resultar sumamente relevantes no solamente para los campos disciplinarios específicos, sino para el grueso de la sociedad, ¿no? Por ejemplo, el hacer explícito cada vez más que cada vez que nos movemos en el marco de una estructura cultural, ¿no? Nosotros naturalmente tendemos a naturalizar una serie de elementos que forman parte de una cosmovisión, de una visión de mundo, ¿no es cierto?, que es aquella en la que nos movemos y que muchas veces podemos utilizarla cuando estamos ante un marco, un sistema cultural que es distinto, por ejemplo. Y en ese sentido, se hace evidente, por ejemplo, la presencia de un concepto que va a ser relevante, que es el de etnocentrismo, ¿cierto? Cada vez que en realidad cómo es que cuando evaluamos acciones, elementos
que pertenecen a otra cultura, estamos llevando finalmente nuestras propias categorías culturales para leer esa cultura, ¿no? Y aquí va a aparecer ese primer elemento de reflexividad que va a ser relevante y que va a ser transversal no solamente en el ámbito de las ciencias humanas y sociales, sino en el marco de la sociedad, ¿no? Cómo nos hacemos conscientes de que muchos de aquellos elementos que cuando nos situamos en un contexto de alteridad consideramos o calificamos de una determinada manera, en realidad lo que estamos haciendo es poner en evidencia nuestras propias categorías. ¿Ya? En ese sentido, bueno, la obra de Malinowski que se engarza también dentro de los distintos corrientes dominantes en esa época, pese a que aquí ya se va delineando una dimensión cualitativa del trabajo de campo, sigue estando muy vinculada a las perspectivas funcionalistas, digamos, predominantes en el marco del surgimiento de las ciencias sociales. ¿Ya? En ese sentido, Malinowski afirma que es posible objetivar el conocimiento subjetivo, para lo cual presupone que es fundamental registrar las circunstancias en que fueron realizadas las observaciones, así también las emociones que rodearon las mismas. Un primer elemento entonces que va a ser relevante y que aparecía ya cuando en la unidad 1 poníamos en evidencia algunas características del trabajo cualitativo, y en particular vamos a hablar en este ámbito del trabajo, digamos, de campo, es que es relevante en este caso cuáles son las condiciones, ¿no?, en las cuales se produce la información. Es decir, ese carácter, todo lo que rodea el proceso de la producción de la información, no aparece como una cuestión secundaria que la investigación niega, sino muy por el contrario, son cuestiones que son importantes en ese proceso. ¿Ya? Reconocer, por lo tanto, que el marco interpretativo de las prácticas culturales no es universal, y eso va a ser un aprendizaje que va a ser tremendamente relevante, insisto, en el marco de las ciencias humanas, sociales, y para el conjunto de la sociedad también, ¿no?, en ese sentido. Reconocer, por lo tanto, que el marco interpretativo de las prácticas culturales no es universal, sino singular, lo cual entronca, ¿no es cierto?, o confronta los preceptos evolucionistas vigentes de la época, en el sentido de decir, no, que todas las sociedades humanas iban a pasar por unos estadios, ¿no es cierto?, hasta desembocar en esa idealización de un tipo de sociedad que se veía a sí misma, ¿no es cierto?, como el estado final, ¿no? Todo ese evolucionismo tan propio del siglo XIX, la primera parte del siglo XX, muy fuerte, se ve confrontado con estas primeras, digamos, elementos, ¿no? O sea, es decir, y eso se puede, digamos, llevar a otros ámbitos, o sea, reconocer que el marco desde donde interpretamos las prácticas culturales no es universal, sino singular. Y ello en el marco de la comunicación es tremendamente relevante, en el marco del proceso mismo de la comunicación, porque supone hacer conciencia que nosotras y nosotros nacemos, ¿no es cierto?, somos socializados en el marco de un espacio cultural, y que muchos de esos elementos que nosotros naturalizamos porque forman parte de un contexto en el cual hemos sido socializados, porque da cuenta también de cierta eficacia, ¿no?, funciona en los espacios en que nos desenvolvemos, es en realidad particular, ¿no? Es decir, ¿qué pasa cuando nosotros, por ejemplo, y sobre todo hoy día, pensando en el contexto de interculturalidad en que nuestras sociedades, por ejemplo, funcionan, ¿no? ¿Qué pasa cuando en realidad construimos desde la diferencia, ¿no?, desde nuestros propios conceptos, una valoración o una imagen, digamos, de la alteridad? Entonces, aquello, entonces, cuando presuponemos que nuestra manera de entender el mundo es la mejor y es la única, y la otra como que es la normal, ¿no? Imagínense lo violento de ese término. Entonces, a partir de estos aprendizajes se pone en evidencia que no, que lo que estamos haciendo entonces es vehicular ahí un marco interpretativo que es el marco interpretativo de nuestra propia cultura, y por lo tanto hacer evidencia algo que se llama el etnocentrismo, ¿no?, que es un problema cultural en ese sentido relevante, y que se pone en evidencia en este ámbito. Segundo, que solo la presencia del investigador en el campo garantiza la recolección de datos de primera mano y su percepción directa a través de todos sus sentidos. Es decir, que en términos ya estrictamente metodológicos, que la
forma de recolección de datos para producir información debiese ser de forma directa y no como se hacía hasta entonces, fundamentalmente una investigación de gabinete, ¿no? Donde se decían cosas, ¿no? Se elaboraban enunciados, pero todos esos enunciados estaban marcados por, por el enorme, muchas veces, etnocentrismo, ¿no? De quienes escribían. Por ejemplo, ¿qué pasa si tomamos al pie de la letra? Por ejemplo, pongo como ejemplo las descripciones ya que los sacerdotes durante el periodo colonial hacían de la sociedad y la cultura de ese entonces en estos contextos, por ejemplo. Bueno, estamos ante una escritura, en primer lugar, que está marcada por los propios prejuicios, por la construcción simbólica que ellos tienen, ¿no? Que es la concepción católica, cristiana de la época. Entonces, cuando están hablando de todo lo que hablan, ¿no? Lo que están haciendo finalmente es movilizar su propia concepción y evaluar la diferencia o lo que están viendo desde esa percepción. Ese es un marco interpretativo, por ejemplo. ¿Ya? Y si uno no tensiona su propio marco interpretativo, ¿ya? Y lo aplica para, como grilla, ¿no es cierto?, para interpretar todo lo demás, entonces estamos ante una situación de etnocentrismo, porque más allá de conocer aquello sobre lo que se nos está hablando, estamos accediendo a las propias categorías del marco interpretativo de quienes están hablando, ¿ya? De quien enuncia en ese sentido. Entonces, estas dos constataciones que aparecen acá son tremendamente relevantes en esos términos, de que es necesario ya hacer evidente y reflexionar sobre cuál es el marco interpretativo de quien escribe, y dos, cómo en el fondo la producción de la información debiese estar hecha entonces metodológicamente siempre en primera persona, ¿no? A partir de ahí, entonces, bueno, hay un texto, ¿no es cierto?, que es fundamental, que es este de los argonautas del Pacífico Occidental, ya que es un libro donde se analiza, digamos, hay un análisis muy exhaustivo de lo que son en ese momento, digamos, las sociedades que habitan este territorio del Pacífico. Y a partir de esa experiencia, entonces, de esa publicación que tiene luego una incidencia transversal también, aunque es muy clave en la disciplina antropológica, también su influencia, digamos, resalta hacia el campo de las ciencias humanas y sociales, aparecen, digamos, algunos elementos que metodológicamente presuponen un conjunto de reglas que van a ser relevantes en el marco de estas aproximaciones de campo, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros tensionamos en primer lugar nuestras propias certidumbres, nuestros marcos interpretativos, digamos, que muchas veces lo que hacemos es aplicar indiscriminadamente en campos que son completamente distintos? Bueno, lo que plantea en ese contexto, estamos hablando de la primera parte, ¿no es cierto?, del siglo XX, Malinowski tiene que ver con alejarse de la sociedad de origen, ¿no? Porque en la sociedad donde uno participa, naturalmente se producen y se reproducen las propias concepciones que uno tiene, ¿no? Que socialmente se van produciendo y reproduciendo a través de distintos órganos. Por ejemplo, la escuela, ¿no? En el caso nuestro, uno podría pensar la educación es un sistema de reproducción de ideas, ¿no? No es inocuo todo aquello que se nos enseña en la escuela, sino que hay detrás de ello también un objetivo político de socializar a la población en un determinado marco, ¿no? Y a partir de ahí, entonces, bueno, estamos hablando a mediados de primera mitad del siglo XX, ¿no es cierto? Alejarse de esa sociedad de origen. Luego, metodológicamente, ¿cuáles son los elementos que plantea? Quedarse físicamente un tiempo suficientemente duradero, digamos, en el espacio donde se va a estudiar, ¿no? Malinowski habla de aprender las lenguas y costumbres. Si bien ese elemento de la relación de la lengua con la cultura había sido pensado ya en el marco de un movimiento cultural anterior, pero que no estaba enmarcado en las ciencias como había sido el romanticismo, por ejemplo. Aquí ya esto está dentro de un marco de reflexión metodológica, está dentro de ese ámbito lógico, ¿no? Y ahí entonces se plantea la necesidad de aprender las costumbres y la lengua, en tanto ya se explicita esto de que una lengua es una puerta de entrada a un marco cultural, ¿no? Es decir, en ese sentido la lengua no es, estoy pensando, uso la expresión lengua en el sentido del estructuralismo, ¿cierto? De la lengua y el habla. Un sistema, digamos, en este caso lingüístico, no es inocuo, ¿no? Sino que da cuenta de una visión de mundo cultural, pero también al interior de ella, ¿no es cierto?, de relaciones sociales y cuestiones que luego, particularmente en el caso de la lingüística, y hay un desarrollo muy, muy importante.
¿ya? Intentar, y esto es probablemente una de las cuestiones que luego también han sido discutidas, pensadas, replanteadas en el marco del propio ámbito etnográfico, pero en esta época se plantea intentar pensar como ellos, volverse como ellos. O sea, la manera de poder, digamos, comprender un marco cultural que no es el nuestro, es justamente en el ejercicio de aprender y comprender, ¿ya?, un marco cultural diferente. Entonces, en ese sentido, es bastante radical lo que plantea Malinowski, ¿no? Porque lo que plantea es justamente esta idea de pensar desde el punto de vista de el espacio de etnografiado, ¿no? Integrar, dice su cosmovisión, y vivir las relaciones con los otros desde sus propias maneras, ¿no? En ese sentido, por lo tanto, estas son cuestiones que van a ser integradas y que van a tener una relevancia importante en estas aproximaciones de campo, como digo, que hasta entonces estaban centradas en el gabinete, es decir, una gabinete desde el escritorio, digamos, y que no consideraban, digamos, el contexto. Hasta ese momento el contexto no era relevante, sino se utilizaban de forma indirecta, digamos, las descripciones previamente hechas por otras personas, por viajeros, etcétera, ¿no? Y se reproducían muchas veces esos propios prejuicios que estaban expresados en esos textos. Entonces, como una manera de ir en contra de esa situación, entonces se plantea una serie de cuestiones que son resultado de ese enorme proceso, digamos, que se expresa en ese texto, ¿no? Una redefinición, por lo tanto, de la división del trabajo que se había establecido desde el siglo XIX, ¿no? que planteaba que la etnografía era una ciencia descriptiva y la antropología era una ciencia comparativa, ¿no? Esta relación entre una cultura particular, luego varias culturas, luego esta pretensión de dar cuenta de la humanidad. Bueno, en ese sentido, generalmente era más bien el estudio de gabinete, ¿no? Lo plantea de esta manera, digamos, el trabajo metodológico, ¿no? Malinowski va a criticar estas teorías fundamentadas en ensayos de segunda o tercera mano y enfatizará, por lo tanto, que la etnología consiste en una recopilación de datos de primera fuente favorable a la construcción de un edificio teórico y la objetivación de intereses empíricos. ¿Ya? Por eso aquí no hay un laboratorio, critica esa idea de un laboratorio, digamos, que está ensimismado, ¿no? Sino que reivindica la producción del trabajo en el terreno. ¿Ya? Entonces, y eso va a tener una implicancia también metodológica importante, quiero decir, en el sentido de que se va a considerar que en el trabajo de campo hay como dos procesos, ¿ya? Dos momentos, vamos a decir. Uno, que es el trabajo propiamente de la descripción, ¿ya? La producción de conocimiento, pero al mismo tiempo esa descripción va a ir de la mano con el proceso reflexivo. Es decir, no son momentos distintos, ¿no? No van a aparecer como momentos distintos. Luego se reivindica el carácter empírico del terreno y del saber que produce debido al hecho de que el mismo individuo debe ser etnógrafo y antropólogo, es decir, observa, ¿no? Y reflexiona, ¿no? Observa y teoriza. Y esto es relevante en un sentido de que seguramente aquí aclaro, por ejemplo, algunas de las cuestiones sobre las cuales ya hemos venido conversando. Esta idea de que en el trabajo cualitativo el planteamiento inicial, sobre todo cuando se trabaja desde una perspectiva de campo, puede variar durante el proceso, a diferencia de lo que es el diseño, digamos, cuantitativo que está correctamente y casi definitivamente planteado desde el principio, ¿no? Aquí, en cambio, puede plantearse que en el proceso, ¿no? En el proceso de investigación emerjan ciertas cuestiones que no estaban previstas en el inicio. Por ejemplo, lo vamos a ver dentro de algunos minutos, la gente que hacía, por ejemplo, etnografía o que aplicaba técnicas de observación directa, observación participante, que, bueno, en ámbitos vinculados, por ejemplo, a la recepción, te podías encontrar con cuestiones contextuales, situacionales, que eran muy relevantes y que no estaban planteadas en las primeras aproximaciones que se habían hecho, y por lo tanto eso obligaba también al replanteamiento. Ahí estoy llevando estos elementos a ámbitos vinculados a la comunicación social, porque estos planteamientos que estamos viendo parten en el marco, naturalmente, de la ciencia antropológica, ¿ya?
Para Malinowski, el terreno antropológico es mucho más que una práctica meramente descriptiva, solo describir, perdón, es el lugar esencial para posibilitar los adelantos de la ciencia social, tanto en el nivel de la profesión como en la calidad de la producción académica. En definitiva, quien realiza la etnografía colecta sus materiales bajo la forma de enunciados, ¿sí? O sea, también ahí la relación importante con cómo se materializa, bueno, los enunciados, ¿cierto? Que se les debe analizar tomando en cuenta las condiciones de recopilación, sea a través de la observación o de entrevista. Ya vamos a hablar hacia el cierre de la clase de las observaciones, las formas más o menos que se han distinguido de observación y el tipo de entrevista utilizada naturalmente en este marco de ciencias sociales, ¿no? Porque la entrevista también, ustedes saben que tiene un protagonismo muy relevante en el periodismo. Bueno, pero aquí también aparecen con fuerza en el ámbito de la investigación cualitativa y particularmente de la investigación de campo. Es decir, la importancia de una saludable reflexión crítica. ¿Qué significa crítica? Bueno, lo crítico tiene que ver siempre con ir desconfiando de aquello que se nos aparece, ¿no? De ir viendo cómo muchas cuestiones que se nos aparecen de repente no son tales y por lo tanto eso obliga a reformular o obliga naturalmente a una transformación, ¿no? En torno a la generación de los datos y su cuestionamiento científico. Malinowski esboza sobre estas bases una serie de técnicas específicas para confrontar los datos y los informantes de los que pensaba inevitable desconfiar en un primer momento, ¿no? ¿Qué significa esto? Que naturalmente, y saben cómo esto dialoga con distintos ámbitos. Nosotros tuvimos recién una sesión bien interesante sobre creación de perfiles en un ámbito que no es el de las ciencias sociales, que es el del periodismo, y estábamos hablando ahí sobre, por ejemplo, cómo aparecen técnicas que han sido desarrolladas en este ámbito, ¿no? Y uno de los aprendizajes que nos señalaba un colega que tiene experiencia en ello y que estuvo como invitado, decía, bueno, lo primero es algo que es bien común, ¿no? Y que es cuando uno por primera vez llega a un contexto cultural, no, las puertas que se abren no son naturalmente las puertas inmediatas de ese espacio, ¿no? O cuando uno hace una entrevista, por ejemplo, semiestructurada a una persona, pudiésemos pensar, por ejemplo, de cualquier ámbito, ¿verdad? Generalmente las primeras impresiones responden a a un conjunto de expectativas co-creadas, ¿no? Es decir, la búsqueda también de querer, de qué es lo que esperan que nosotros escuchemos, ¿no? De allí entonces que sea tan relevante esta cuestión de trabajar no en tiempos cortos, ¿no? Porque si no lo que uno puede levantar es información no relevante desde el punto de vista de su profundidad, ¿ya? Sino justamente a eso se refiere con esa desconfianza inicial, ¿no? Con justamente hay un proceso acá de formar parte, de comprender, por ejemplo, un contexto cultural determinado, que pudiese ser un colegio, pudiese ser un territorio, pudiese ser, por ejemplo, el mismo espacio cotidiano, por ejemplo, de los medios de comunicación, ¿no es cierto? Entonces, es menester considerar en su justo lugar los desajustes entre, de un lado, los principios declarados y acertados, y de otro lado, las prácticas reales, ¿no? En el momento de elaborar las teorías, el estudioso polaco recomienda preocuparse del margen aparecido entre la observación y la exposición de los resultados, ¿ya? Porque ahí también pueden producirse desajustes entre observación y escritura, ¿ya? Pese a que observador y escritor o escritor son la misma persona. Entonces, es muy importante la dimensión reflexiva y crítica permanente que se ofrece, digamos, en este proceso, ¿ya? Como ya más o menos lo habíamos señalado, Malinowski señala la importancia del lenguaje como representación cultural de la realidad. Es decir, el lenguaje no es un lugar que evoca, digamos, una objetividad, no es un lugar, digamos, que nos muestra cuál espejo, ¿no es cierto?, la realidad en su vertiente objetiva, sino que el lenguaje construye una representación cultural. Es decir, detrás del lenguaje hay elementos que no son la realidad, digamos, objetiva, que uno pudiese decir, no, la realidad se construye desde y esto es importante para quien investiga, para evitar, por ejemplo, llevar sus categorías al contexto estudiado y finalmente reproducir sus propios prejuicios, ¿ya? Que es lo que suele ocurrir, por ejemplo, cuando uno está en una comunidad donde hay un contexto cultural distinto al de uno y lo que uno hace es empezar a establecer, digamos, enunciado, mira, acá se es así o se es asá, por ejemplo, sin tener una comprensión de ese contexto lingüístico y contexto cultural, por ejemplo. ¿Ya?
Porque en tal caso lo que habría es que se está finalmente llevando sus propias categorías, ¿no? Y estamos ante una situación que ocurre mucho en la vida social, en tanto somos socializados en distintos circuitos, digamos, especializados, y está reproduciendo, digamos, sus propias categorías, ¿no? Por ello es que aboga por el estudio de sociedades cuyas lenguas el investigador desconoce, ya que el aprendizaje de la lengua residiría en el aprendizaje de los principales códigos de cultura. Aquí me adelanto, porque estamos naturalmente en un momento histórico en que se están desarrollando bases que van a ser centrales en este estudio, pero hoy por hoy la etnografía, por ejemplo, se desenvuelve en diferentes contextos, ¿no? Hay etnografía urbana, hay etnografía que muestra nuestros propios contextos culturales y es muy relevante eso reflexivamente, porque nos permite también dar cuenta de cómo aquellas prácticas que nosotros hemos naturalizado, por ejemplo, tienen ciertas características y eso es muy relevante en términos de práctica social, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, la etnografía hoy día como método, como práctica y también, digamos, como texto, ¿no? Que es como se le puede entender en distintos niveles, se desarrolla en distintos ámbitos sociales. Ya la etnografía, digamos, no es que tenga lugar ahora solamente, si bien surge y se desarrolla en ese ámbito del estudio cultural, como les decía, luego pasa al ámbito del estudio social, por ejemplo, en el ámbito de la microsociología, cuando se realizan estrategias de observación, por ejemplo, en sociedades como por ejemplo el propio espacio lingüístico en que nos desenvolvemos, cómo podemos dar cuenta de la particularidad social de cómo ha sido creado, ¿no? Es probablemente poniendo en tensión, no en tensión, sino volviendo la reflexividad, la mirada, ¿no es cierto?, hacia nuestra propia realidad social y cultural. ¿Ya? Bueno, aquí una idea importante es que la etnografía, por lo tanto, trata de un enfoque que es tremendamente reflexivo y crítico, es decir, que está permanentemente dialogando y conversando sobre su propio quehacer, ¿ya? Que hoy por hoy, digamos, tiene características, digamos, se da en distintos espacios, en distintos agenciamientos. Naturalmente ya no es el contexto, digamos, colonial en el que surge, sino ha habido una deriva crítica, una apropiación en distintos ámbitos, y en tal sentido, digamos, constituye un enfoque, una manera, ¿no?, de aproximarse a la producción, digamos, de conocimiento. Del mismo modo constituye un método, ¿no? Constituye un método, una manera de trabajar y constituye también un texto, ¿no?, que se caracteriza por el uso del cuaderno de campo, ¿no? El cuaderno de campo donde se anota todo, ¿no? Donde se da cuenta también de las condiciones de producción. Y eso lo vuelvo a enfatizar porque muchas veces en la vertiente más realista lo que hay es que uno objetiva inmediatamente aquello que uno observa. Y aquí lo que uno observa también aparece leído siempre reflexivamente. ¿Bajo qué condiciones se realiza? ¿No? ¿Quién es quien escribe, por ejemplo? Y obviamente se ha venido enriqueciendo, obviamente, con una comprensión cabal, ¿no?, que dé cuenta de los aspectos estructurales, culturales, económicos, sociales, ¿no? De allí entonces que uno pueda entrar a una perspectiva comprensiva, ¿no? Entonces eso desde el punto de vista de la comunicación humana es súper relevante, porque de lo contrario uno puede invisibilizar esos elementos y generar enunciados que tiendan a la generalización, por ejemplo, cuando uno habla de la influencia que tiene determinado producto comunicacional en la audiencia, ¿no? ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de la investigación cualitativa en comunicación, luego aparece como relevante el contexto de la recepción. El contexto de la recepción puede ser muy variado, ¿no? Entonces, todos esos elementos que están en la recepción, que es el elemento cultural, estructural, social, político, económico, aparece como una cuestión que se debe tomar en cuenta. De lo contrario, se reproducen sin más aproximaciones etnocéntricas respecto de esos elementos. Hay una corriente, aquí estoy haciendo una excesiva, digamos, síntesis, pero hay una corriente luego, más tardía, ¿no es cierto?, que va a ser tremendamente relevante en la tradición de campo y en las ciencias sociales y humanas en general, porque va a vincular dos grandes tradiciones, ¿ya? Por un lado, la tradición hermenéutica, que es una tradición, digamos, que tiene su origen en el proceso, en la reflexión sistemática, ¿no?, y que ha hecho una discusión muy profunda en torno a la interpretación,
¿ya? La interpretación, y que tiene un origen que uno puede rastrear, digamos, sus corrientes en relación a la interpretación de textos canónicos, y cuando hablamos de textos canónicos estamos hablando, por ejemplo, de los textos homéricos en algún momento, luego de los textos bíblicos en la Edad Media, pero que va a tener un desarrollo en los siglos XVII, XVIII, XIX, ya que lo va a llevar a analizar, digamos, reflexivamente distintas modalidades de textos como realizaciones históricas. ¿verdad? Hay una reflexión ahí muy fuerte que tiene expresiones, por ejemplo, en Gadamer, ¿no es cierto? Y que luego ha tenido desarrollo, por ejemplo, en el plano de la historia, ¿no? Cómo desarrollar la interpretación de textos, cómo hacer conciencia que cada texto, digamos, también responde a un contexto cultural, social e histórico, ¿ya? Eh, Luego, por ejemplo, se ha avanzado, como les digo, no solamente hacia poner el énfasis en aquel texto escrítico, sino también cualquier modalidad textual, por ejemplo, y a poner en evidencia que toda interpretación es siempre histórica, donde se conjugan, digamos, ciertos horizontes históricos también de quien realiza la interpretación. Entonces, toda esa dimensión que viene muy fuertemente siendo reflexionada en el ámbito de la filosofía, de la fenomenología, ¿ya? En algún momento se pone en diálogo con esta aproximación, esta otra tradición que venía más bien de las ciencias sociales, que se inscribe como en esa tradición, que no es necesariamente la tradición filosófica, sino mucho más concreta, ¿no es cierto?, ¿verdad? Con las perspectivas funcionalistas que habían sido como bien dominantes en esa época, y ahí entonces va a aparecer como una obra relevante la obra de Clifford Geertz, ¿no? Con un texto ahí clásico que se llama La interpretación de las culturas. ¿Y qué es lo relevante en esta tradición entonces? Aquí ya hay un paso, digamos, en relación a lo que nos venía planteando Malinowski. Aquí lo relevante es que se van a poner en diálogo estas dos corrientes. Por un lado, la ciencia, digamos, la ciencia social, que trae esa tradición, y por otro lado, esta larga tradición hermenéutica que iba más allá, naturalmente, del momento del contexto de desarrollo de las ciencias, ¿no? Que aparece recién en el siglo XIX. Son como dos tradiciones que de alguna manera se vinculan. ¿Y por qué va a ser relevante en términos metodológicos? Porque lo que se propone desde Clifford Geertz es una antropología interpretativa, es decir, entender los sistemas culturales configurados como tramas de significaciones. ¿Ya? Y eso va a ser relevante en nuestro ámbito comunicacional, ¿no es cierto?, que se funda obviamente en el análisis de aquellos elementos de significación que hacen posible la vida social, ¿no?, a través de la comunicación. Entonces las culturas aquí aparecen entendidas ya como textos, y por lo tanto la interpretación ya no es, digamos, desde un punto de vista realista, sino que es una aproximación interpretativa. Y lo que propone entonces es que la etnografía bajo este ámbito debe ejercitarse como una descripción densa, ¿no? Como una descripción densa de todos esos elementos significativos, de esas tramas de significaciones que van construyendo los sistemas culturales. ¿Ya? Y por lo tanto, se señalan cuestiones relevantes, como dado que vivimos en tramas de significaciones, la cultura no debe estudiarse mediante una ciencia experimental, en busca de leyes, y eso es relevante en una discusión no se olviden que partíamos poniendo en la unidad anterior, por ejemplo, la discusión respecto de las ciencias de la naturaleza y las ciencias del espíritu, ¿cierto? Por un lado, una ciencia experimental, y por otro lado, una ciencia, digamos, una ciencia cualitativa, comprensiva, pero sobre todo es interesante porque la ciencia social parte siguiendo, ¿no?, buscando legitimarse al modo de las ciencias naturales. Entonces, hacer este guiño con esta otra tradición interpretativa, ¿no es cierto?, que de mayor desarrollo en el plano de las humanidades, va a ser un paso, digamos, tremendamente relevante, ¿no? O sea, legitimar aquí la presencia de la interpretación y ya no la búsqueda de leyes que sean generales, ¿no es cierto? No obstante, hay que aclarar que hay una investigación cualitativa que no se niega a la generalización, eso hay que decirlo, pero en esta discusión lo que se busca son las significaciones. Por lo tanto, se trata de desentrañar estructuras de significación y determinar su campo social y su alcance, ¿no? Por lo tanto, importa el sentido, importa el valor, ¿no?, el significado, la posición dentro del sistema de significación. Y aquí hay una cuestión que había sido desarrollada, o que hay literatura bien interesante de eso en el marco de la hermenéutica. Entonces, más que imitar
o convertirse en la alteridad, que era lo que planteaba Malinowski, como lo vimos previamente, así en esta revisión muy general, ¿no es cierto? De lo que se trata es de conversar, ¿no? De dialogar con la alteridad, así como uno conversa con un texto antiguo, ¿no? Con un texto donde hay una brecha temporal, ¿no? Sino que aquí lo que se trata es de conversar con la alteridad a la manera de ampliar el universo del discurso humano. O sea, nuevamente es esta idea de comprender de que la manera, los significados sociales del marco social en que nosotros vivimos no son universales. Si en nuestro marco social, por ejemplo, es muy relevante la competitividad porque vivimos sumidos en un sistema económico que nos plantea que una manera de estar en el mundo, digamos, es a partir de la competencia, ¿ya? Nosotros tendemos a naturalizar aquello y ello aparece en distintas esferas de la vida social, ¿no es cierto? Donde se nos invita a ser emprendedores, donde se nos invita a ser mejores, ¿no? Ser mejores. Ese marco uno podría ver, bueno, a ver, si lo ponemos en este marco habría que desentrañar todo ese marco de significaciones a la manera de una descripción densa y probablemente ahí estaríamos desentrañando que muchas cuestiones que nosotros consideramos que son naturales en realidad forman parte de un proceso de realización histórica particular, ¿no? Históricamente dada. Pero para ello, para poder dar cuenta de ello metodológicamente, entonces, sería necesaria una aproximación, por ejemplo, de una descripción densa, ¿ya? Donde se trata de conversar, ¿no? Donde, digamos, yo me dejo interpelar a la vez que también interpelo y por lo tanto ahí aparece el diálogo, ¿cierto? Aparecen la noción clásica esa de dos logos en el fondo, ¿no? Pero que va más allá también de ello, dos significaciones, el proceso de la significación aquí es muy importante. Entonces, se pasa desde una mirada, digamos, más anclada más en una tradición científica, aquí hay un paso hacia una dimensión mucho más, de nuevo, interpretativa, ¿ya? En búsqueda de tramas de significación. Es decir, aparece también la dimensión semiótica como una cuestión aquí relevante, ¿no? Cómo nos vamos constituyendo en una serie de signos, ¿no? Que no son solamente las palabras, ¿no? Sino que son todos aquellos elementos que en cualquier espacio, en cualquier sociedad y cualquier cultura son relevantes. Por ejemplo, ¿cómo podemos establecer, nosotros generalmente, ese tema es un tema, digamos, complejo, ¿no? Pero como por ejemplo, la cuestión es un ejemplo clásico, ¿no? Como si ponemos nuestro ojo en prácticas culturales y en significados, por ejemplo, estoy pensando en el Islam, por ejemplo, ¿no? Y hacemos enunciados de ello, hasta qué punto, si es que no estamos desde dentro, lo que hacemos finalmente es llevar adelante nuestras propias categorías, ¿no? Comprender, en cambio, significaría poder comprender desde las categorías internas, desde esa historicidad, cuáles son esas construcciones de sentido que se van a hacer, ¿no? Lo mismo podría pensarse a la inversa, ¿no? Bueno, en tanto etnografía como método nos lleva a una segunda característica, ¿no? Que independientemente de cuáles sean las técnicas de recolección de la información, ¿ya? De ellas, la más común, y la vamos a ver hoy día, es la observación participante. El principal instrumento de recolección de información es la propia persona del investigador. Esto es sus percepciones, emociones, ideas, etc. Todo esto pasa a ser parte de la reflexividad propia del trabajo de campo, donde se ponen en diálogo tres reflexividades, ¿no? La de quien investiga, quien realiza la etnografía, la de las personas que enmarcan el espacio donde se estudia y la relación establecida en el trabajo de campo. Eso es súper relevante, ¿eh? Porque hay, digamos, ejercicios muy interesantes que muestran esa reflexividad, ese diálogo, ese trabajo compartido, pero también hay otras expresiones que son enormemente, que expresan más bien una violencia casi colonial, ¿no? Un extractivismo, ¿no? Epistemológico en ese sentido. Es decir, por eso es tan relevante la reflexividad constante respecto de cuáles son los modos de relación que se van construyendo en este sentido, ¿ya? Esa reflexividad es constante, ¿no? Por eso es ir reflexionando críticamente, significa ir también abriendo la posibilidad de una transformación constante de esa relación, ¿ya?
Cuestiones generales, por ejemplo, sobre las aproximaciones. Bueno, a partir de estas transformaciones de las ciencias sociales durante el siglo XX, las aproximaciones etnográficas son utilizadas desde perspectivas cada vez más críticas para fundamentar la descripción cultural en contextos de subalternización, por ejemplo. Las aproximaciones de campo son importantes en tomar conciencia de un problema clave en cualquier sociedad y cultura, el etnocentrismo, ¿cierto? Esta idea de que vemos desde la perspectiva de las categorías que nosotros manejamos y cuando hablamos de la alteridad estamos aplicando nuestras propias categorías, ¿no? ¿Qué pasa con la televisión? De repente pasa mucho en estos programas que buscan ser culturales y que muchas veces lo que nos transmiten es una construcción de la alteridad, por ejemplo, en estos programas de viaje, como si la alteridad fuera una alteridad exótica, por ejemplo, como si fuera algo extraño, ¿no? Yo he visto cuestiones de repente cuando se abordan países como la India o culturas que están en esos espacios que se nos muestran prácticas culturales como un exotismo cultural, como algo raro, como algo que nos parece, digamos, en ocasiones casi, digamos, con un tratamiento muchas veces muy poco respetuoso de la diferencia, ¿no? Porque no están las claves de interpretación, porque no se comprende los sentidos en base a los cuales una práctica tiene sentido, ¿no? En un contexto particular. Y combatir el etnocentrismo es súper relevante además en contextos, vuelvo a insistir, interculturales como los que configuran nuestras sociedades, ¿no? Con una serie de conflictos y de problemas de violencia, ¿no? En la propia configuración de los estados nacionales que se construyen enormemente bajo un etnocentrismo, o sea, suponiendo que primero que hay un ideal que se apropia, que es el de la ilustración, ¿no es cierto?, el de la modernidad, aquel que es eurocéntrico, que surge en Europa con la Revolución Francesa y se aplica así sin más, ¿no? Luego, a partir de esas categorías se instalan sistemas de reproducción del sentido, la escuela, ¿no? Que reproduce ese sentido socialmente. Entonces, luego sobre ello aparecen otras matrices, los medios de comunicación, por ejemplo, ¿no? Que siguen reproduciendo. Entonces, en esos contextos, ¿cómo nos entendemos hoy día como sociedades, por ejemplo, pluriculturales, ¿no? En circunstancias, además de que crece, por ejemplo, la migración en territorios como el nuestro, donde a través de la propia educación, por ejemplo, se ha producido lo que muchas autoras y autores llaman el blanqueamiento simbólico, ¿no? Entonces, a partir de ahí, por ejemplo, cómo se van construyendo actitudes etnocéntricas, ¿no? que hacen esta distinción radical entre la diferencia entre nosotros, entre ellos, y en ese marco se aplican para algo que es distinto a nuestro contexto, una categoría que es nuestra, ¿ya? Entonces, en ese sentido, el trabajo de campo constituye una herramienta importante en tensionar justamente ese etnocentrismo. Y a lo largo del siglo XX gana relevancia, digamos, esta idea del relativismo cultural, es decir, no puede existir una cultura, digamos, superior a otra, sino que cada cultura, digamos, es una otra cultura y lo que tiene es un conjunto de características, de una historicidad, ¿no? Un conjunto de significados, procesos determinados, ¿ya? Pero es romper con esta idea del siglo XIX, siglo XX, ¿no es cierto?, de que hay culturas que son superiores a otras. Y en ese sentido, las consideraciones que hablábamos en algún momento sobre lo EMIC y lo ETICS aparecen como cuestiones relevantes, ¿no? Son las categorías de quien investiga, son las categorías desde adentro, ¿ya? Entonces, la propia reflexividad sobre las maneras de nombrar la realidad social aparecen aquí como una cuestión relevante en distintos ámbitos, ¿ya? Y el cuaderno de campo, que es una expresión ya metodológica, ¿no? Que es el lugar donde no solamente el enunciado considera aquello que se observa, ¿no? Sino las condiciones, de nuevo, ¿no? Por lo tanto, el trabajo de campo se materializa en distintos contextos culturales, en el contexto rural, en el contexto urbano, escuela, medios de comunicación. Si bien en un momento, digamos, tenía toda esta marca de la diferencia cultural y se desarrolla fuertemente en las ciencias, por ejemplo, en las ciencias humanas, ciencias antropológicas, hoy por hoy hay una autorreflexividad constante y por lo tanto se le constituye también en distintos espacios disciplinarios, en distintos lugares, ¿no? Donde es posible justamente dar cuenta de cuáles son esos significados sociales que se están ahí articulando, ¿ya? Entonces es un proceso, sí, ¿no? Se producen un montón ahí de características, luego aparece como texto, ¿no? También la etnografía como texto. Es importante volver sobre lo que implicaba la operación de comprender, ¿cierto? Actividad de conocimiento
ustedes seguramente lo vieron cuando vieron teoría social en la tradición de Weber, ¿cierto? Por su condición interpretativa. Pondremos aquí, sin embargo, el acento sobre otro aspecto de esta actividad, la ligada al concepto de Dilthey, que era esta de ciencias del espíritu, ciencias de la naturaleza, más relacionado con una actividad del espíritu que del lenguaje. Volochinov postulaba muy claramente esta situación. Si una vivencia posee una significación, ¿ya? Entonces se hace evidente que una vivencia ha de manifestarse ineludiblemente en un material semiótico. Incluso para quien la vive, la vivencia existe tan solo en el material de los signos. Fuera de este material, la vivencia simplemente no existe. En este sentido, toda vivencia expresiva, es decir, aparece como una expresión potencial. Todo pensamiento, toda emoción, toda volición son expresivas. El modelo expresivo no puede ser separado de la vivencia sin que se pierda la naturaleza misma de esta. Y así entonces uno puede observar distintos ámbitos de la ciencia social que se expresa, por ejemplo, en determinadas ritualidades, materiales en canciones, en textos, en una serie de cosas, digamos, que materializan lo que es relevante en un ámbito cultural, ¿no? Cualquiera sea digamos. Luego, como texto aparece como informe de investigación, pero en ese sentido también cada vez más hay nuevas modalidades, ¿cierto? Puede aparecer como informe audiovisual, por ejemplo. Es decir, y no solamente ahí aparece como resultado, sino que en tanto es audiovisual, ello también tiene, por eso estas definiciones más bien son pedagógicas, no hablar del enfoque, el método, el texto, porque en realidad cuando aparece como informe audiovisual no hay que quedarse con que es solamente, es que el material de la difusión, ¿no? O el documento final se realiza ahí, sino que es fundamental porque el modo de trabajo metodológico también va a tener ciertas incidencias si la etnografía tiene un carácter audiovisual. Eso es lo que vamos a reflexionar el día miércoles. También va a tener ciertas características si es, por ejemplo, en etnografía, ¿no? Si se realiza una etnografía en el campo, por ejemplo, digital, ¿ya? Y allí aparecen una serie de formas de observación, bueno, cómo en este marco se van incorporando ciertas formas de observación, ¿ya? Hay algunas propuestas, por ejemplo, ya que yo en este sentido voy a intentar compartir aquí este material, a ver si puedo, a ver si es posible. Me parece que es lo mismo que está acá, pero está un poquito más. Se ve ahí la segunda diapositiva, ¿cierto? Que es de otro color, azul. Sí, profe. Vale. Entonces, aquí aparecen ya la técnica de investigación, ¿no? Que está mucho más asociada a un trabajo mucho más específico, a la técnica, a los medios a través de los cuales recolectamos, ¿no es cierto?, información. Y ahí aparecen técnicas de observación y técnicas fundamentadas en la comunicación verbal, ¿cierto? Y cuando hablamos de observación, por ejemplo, aquí hay un modelo que nos plantea algunos, esto no es que sea cerrado, sino que hay una reflexividad constante que va funcionando sobre la práctica. Pero, por ejemplo, como para entrar en este mundo nada más, por ejemplo, distinguir algunas modalidades como la observación directa libre, ¿no? Que es aquella que se da al iniciar una investigación, ¿ya? Que es una observación en algunos casos cuando todavía no hemos tenido una real participación en un contexto social, cultural, etcétera, ¿no? Que es la fase fenomenológica, es decir, cómo se nos aparece una determinada, digamos, una determinada manifestación de la realidad social. Se experimenta en el terreno y tiene ciertas intuiciones, es una fase exploratoria. No nos olvidemos de que vamos a hablar luego también de esa fase, explorar, describir, comprender, ¿no? Comparar, ¿ya? Correlacionar, explicar. Es una fase exploratoria, ¿ya? Del conjunto sociocultural observado y experiencia personal se favorece la organización previa, cada vez más precisa de las hipótesis. También permite las delimitaciones puntiagudas del campo de estudio. Es la fase que da paso a la observación metódica, ¿ya? O sea, es una fase inicial, ¿no? Una observación directa libre. Luego hay una observación directa metódica, por ejemplo. ¿Ya? Es la fase controlada, casi profesional de la observación. Las hipótesis son claramente postuladas,
¿Ya? Es decir, por eso acá estaba esta idea de que el diseño inicial, ¿se acuerdan cuando hablábamos de la fase de exploración, de la fase de diseño, ¿ya? Que puede ir variando, por ejemplo, justamente responde a lo que ya estamos observando acá. ¿Mm? Aunque puedan volverse caducas por el hecho de la observación y la combinación con otras técnicas, ya el investigador ha planteado para sí mismo una planificación de su observación que es su guía de investigación personal, una suerte de agenda suficientemente libre de sus actividades, una calendarización flexible, se adapta a la realidad social y humana del grupo observado. Es decir, obviamente no es que hay aquí de nuevo otro ejercicio, ¿no? De ponerse a disposición, ¿no? Es decir, no imponer sus propias, digamos, prácticas respecto a la, porque ahí hay otras temporalidades, probablemente hay otro contexto, hay otros sentidos, etcétera, etcétera, ¿no? Se adapta a la realidad, por lo tanto, es necesario el establecimiento de un marco conceptual y teórico cada vez más claro. No obstante, este no puede ser en ningún momento un molde prefabricado, ¿ya? Y aquí hay una distinción, lo señalábamos con las modalidades más tradicionales de la investigación cuantitativa, dentro de la cual la realidad observada debería conformarse a todo costo. La realidad social fecunda el surgimiento de las teorías y no a la inversa. O sea, la idea es cuidado con llegar, digamos, con un marco teórico tan prefabricado que lo único que vamos a hacer es esperar que la sociedad y la cultura o que aquellas comunidades, aquellos espacios, aquellos se comporten a la luz de nuestras teorías. Todo lo contrario, hay que estar en una fase de diálogo, de conversación, de horizontalizar las relaciones, ¿no? También de pensar siempre, bueno, cuál es la relevancia que puede tener esta investigación también en el espacio donde vamos a estar, por qué puede servir, ¿no? Cómo uno también se pone a disposición de esos procesos, ¿ya? Cada vez más, ¿no? Luego, procesos de registro, ¿no? Hay una observación metódica que tiene como meta la recopilación, registro de datos pertinentes para los análisis posteriores. La práctica o la observación enriquece la recolección y la organización de los datos. Las grabaciones, fotografías, fichas, entrevistas, apuntes, objetos materiales, gráficos, mapas, topografías de la cualidad de la recopilación dependerá la calidad del trabajo final. Aquí hay un proceso de observación clínica que nosotros no hemos considerado tanto, que es este proceso, tiene como meta la recopilación de datos concretos para un análisis sistemático de una situación o de un personaje concreto. No se le puede aplicar al estudio de grupos extensos, pero sí a formaciones reducidas porque permiten una relación mutua entre quien investiga y situaciones individuales. Este proceso admite, entre otros, la composición de las historias de vida. En otro momento vamos a hablar cómo la historia de vida también es un elemento, una perspectiva importante en la investigación, ¿no? Las historias de vida. ¿Mm? Bueno, este proceso admite la historia de vida, la observación clínica consuma por la consulta de diarios íntimos, cartas, confesiones, documentos que probablemente no han sido generados para la investigación, pero que para comprender un contexto cultural, social, para justamente entrar en la órbita de la comprensión, pueden ser, digamos, relevantes, ¿no? Luego aparece una observación indirecta metódico, ya que completa la observación directa y puede ser un complemento de la observación clínica. Se consultan los datos documentales relativos al objeto de la investigación. Son los censos, periódicos, volantes, registros económicos, jurídicos, civiles, las cartas, diarios, la prensa, ¿no? De un determinado contexto, de un momento histórico que uno está analizando. No es permitido olvidar que estos datos nunca fueron elaborados a la atención de un investigador, son manifestaciones de la realidad social. A tal título son objetos susceptibles de análisis. Estas fuentes son materiales brutos para generar datos objetivables, por lo tanto, sometidos luego a un proceso analítico. Por eso el otro día cuando hablábamos con algunos de los grupos, siempre es necesario el análisis, el analizar, siempre va a estar en el proceso de investigación. Y esta técnica que yo diría es la técnica mayormente utilizada, digamos, o la técnica maestra de estas aproximaciones, que es la observación participante, es decir, aquella observación que nos permite, digamos, no situarnos desde afuera, no finalmente reproducir nuestros propios prejuicios, ¿no? Sino que es la técnica maestra de la etnografía, que obliga a recurrir a técnicas y consideraciones fundamentadas sobre la comunicación interactiva,
¿ya? Es un reto de integración casi completa, generalmente para un tiempo de mediano a largo plazo, en la vida diaria, banal, rutinaria, ¿ya? Tal inmersión implica que el observador participe de las actividades y manifestaciones múltiples, que se vuelva un elemento activo, lo menos marginado posible, o dentro del campo naturalmente y del marco. Esto es lo fundamental, siempre establecer un tipo de relación fundamental, partiendo desde el respeto, ¿no? Esta técnica peculiar, bastante experimentada mayoritariamente por etnólogos, hace del estudioso tal vez más que un experimentador que un observador. ¿Ya? Pero la observación participante, por lo tanto, supone compartir ciertos elementos, ¿no? Si vamos a comprender, por ejemplo, cuáles son las características de la educación popular o intercultural en un determinado contexto, digamos, no llegaremos desde afuera replicando, digamos, las macro políticas educativas, sino trataremos de dar justamente de los contextos específicos para evidentemente incidir, por ejemplo, en la pluralidad de generación de políticas educativas en un determinado contexto, por ejemplo. ¿Ya? Luego aparecen las técnicas de entrevistas, ¿no? Que también pueden ser muy relevantes en el contexto del trabajo de campo, ¿no? Como técnicas de investigación. Y aparecen luego distintas modalidades de entrevista que pueden ser, digamos, por ejemplo, se habla de una entrevista libre, que es se deja totalmente libre al entrevistado. En la entrevista abierta se recopilan de tal forma datos valiosos, aunque no hay control ninguno estricto de la respuesta, ¿ya? El investigador puede concebir un esquema de preguntas en su mente, eso implica una suerte de organización preestablecida, pero no es conocida por el entrevistado. Ambos protagonistas dialogan libremente y llegan a dejarse conducir por los azares del diálogo concebido como una conversación. Ahora, ojo, que cuando ustedes problematizan y ustedes buscan ciertas variables, naturalmente hay que dotar a la entrevista de ciertos elementos comunes, de lo contrario puede terminar siendo totalmente infructuosa, digamos, a encontrar algún elemento relevante en su investigación. Existen luego las modalidades de entrevista cerrada, ¿no? Que es la entrevista que se conforma un plan rígido, según las mismas preguntas, con los mismos términos, en el mismo orden de interrogación, cuando es aplicada habitualmente a varios informantes. En el caso de cerrar la entrevista a un solo informante, se busca obtener a la brevedad datos cabales acerca de un punto delimitado. Es decir, el entrevistado pierde su libertad para formular su pensamiento en un flujo desorganizado y diagonal. Esta técnica favorece una codificación inmediata de las respuestas útiles para establecer tendencias y estadísticas. El tratamiento por cuantificación, es decir, no es un tipo de entrevista que vamos a abordar en el ámbito de la investigación cualitativa, pero está ahí, digamos, ¿no? Es decir, el contenido es mucho más limitado y puntiagudo, lo ideal es la utilización de ambas, ¿no? Tanto entrevistas abiertas y cerradas. Como un punto intermedio, aparece allí la entrevista semiestructurada, ¿no? Que son aquellas donde hay puntos, se identifican puntos que van a motivar la conversación, pero no se cierra a aquellos que puedan surgir dentro de los procesos. ¿Ya? Así es que es bastante interesante esta modalidad de entrevista semiestructurada porque permite identificar puntos que se van a abordar, ¿no? Ciertos aspectos, ciertos elementos, y luego, digamos, abrirse a aquellos elementos que puedan surgir en la propia interacción. Otra modalidad de técnica de entrevista, la entrevista repetida, cuando se aspira a analizar e investigar, por ejemplo, los cambios que afectan la dinámica social apreciables en un lapso razonable. Se interroga sobre el mismo tema y con las mismas preguntas, el mismo muestreo de entrevistados, pero en momentos diferentes y regulares de la vida del grupo. Se puede analizar las distorsiones entre las respuestas del mismo individuo y las características del muestreo. Por ejemplo, una de las cosas que pueden ser relevantes en la investigación cualitativa de terreno es cuáles son las condiciones, porque hablamos mucho del periodismo, por ejemplo, y hablamos mucho de los textos periodísticos, pero ¿cuánto se habla, por ejemplo, de las condiciones de trabajo cualitativa organizacionales en que se mueven las y los periodistas, por ejemplo? Allí aparece el trabajo de campo como una modalidad relevante, ¿no? De la cual el mero análisis de los textos no da respuesta del todo, ¿no? Entonces, acá se abre también un mundo, ¿no? Y luego aparecen los cuestionarios, tradicionalmente, como yo les decía, ¿cierto? La investigación cuantitativa asociada al mundo sociológico, la investigación cualitativa al mundo antropológico, pero en la práctica hay cada vez más diálogos, estudios mixtos, ¿ya? Lo que tratábamos de mostrar al inicio, en la sesión anterior, cuando introducíamos esta mirada.
Son los sociólogos los que dan testimonio a esta técnica con más frecuencia, o los antropólogos que dan un turno sociológico a una parte de su labor. La visibilización estándar de este proceso es la bien conocida encuesta sobre la opinión pública, ¿ya? Es decir, ¿se acuerdan que la opinión pública emerge en la época funcionalista? Es decir, en la tradición cuando los estudios de comunicación están más subsumidos a una tradición sociológica. ¿Se dan cuenta? El cuestionario es una técnica de sondeo por definición cerrada. El cuestionario tiene un margen de libertad de contestación sumamente limitado. Sí, no, no sé, no tengo opinión, u otros modos de evaluación típicamente limitadores. Pero el desarrollo, por ejemplo, que uno puede encontrar aquí, digamos, donde la persona señala, digamos, puede desarrollar los elementos del sentido, evidenciar la significación, digamos, no aparece, ¿no? Por eso la entrevista semiestructurada, por ejemplo, tiene un lugar muy importante en la investigación cualitativa, ¿ya? Por último, y de una manera, digamos, relevante para poder, digamos, comprender también cómo podemos pensar desde esta tradición etnográfica de la cual hemos hecho un excesivo, pero un resumen, ¿no es cierto? En el ámbito de la comunicación, bueno, son variadas, ¿no? Son variadas y vamos a compartir, por ejemplo, algunos. En el ámbito de la lingüística destaca la etnografía de la comunicación, ¿no? Los procesos de competencia comunicativa, esta idea de que cada comunidad de habla establece, digamos, un lenguaje que es distinto. En alguna comunidad, por ejemplo, como enseña la etnografía de la comunicación, hay otros elementos que no son las palabras, al modo en cómo nos relacionamos nosotras y nosotros generalmente, son solamente el lenguaje. El lenguaje puede ser otras cosas, ¿no? Entonces, la etnografía de la comunicación ha desarrollado un trabajo interesante en ese ámbito. Los estudios de recepción, ¿cierto? Cómo aparece el contexto cultural y social como una cuestión, digamos, relevante a la hora de, en ese proceso de recepcionar determinados productos culturales. Entonces, no quedarnos solamente en el análisis del producto, ¿no? Sino dar cuenta de cómo desde un determinado contexto cultural se le otorga sentido a aquellos productos que se transmiten, ¿no? O cómo hoy por hoy se construye sentido a propósito de la web, ¿ya? Comunicación y cultura, bueno, los estudios socioculturales en América Latina que aparecen desde la década de los 80, ¿no? Con el énfasis de los estudios culturales, por ejemplo, la idea de que aparece en el campo de la comunicación con más fuerza, no, pues que no se trata de ver solo los medios, hay que ver, digamos, el espacio de la cultura. Y ahí entonces la etnografía y la observación participante, ¿no es cierto?, aparecen como herramientas relevantes, como perspectivas relevantes para poder abordar esos fenómenos. La etnografía digital, por ejemplo, de la cual vamos a hablar más adelante. La etnografía audiovisual, por ejemplo, que es un terreno muy desarrollado en la antropología, pero donde también participan y hay naturalmente un vínculo con la comunicación en tanto la herramienta de elementos visuales, sonoros, ¿no es cierto?, audiovisuales, tiene un lugar importante en el proceso mismo de producción de la información. ¿Mm? En Brasil se habla, por ejemplo, de la fotocartografía periodística, un diálogo entre las cartografías, digamos, y la fotografía, ¿no? La documentación de espacios relevantes, de espacios, por ejemplo, sagrados o de espacios que son culturalmente relevantes en el espacio público, ¿ya? Etcétera. Bueno, la folcomunicación, que es el diálogo entre la cultura popular y la comunicación social. Las mediaciones culturales después de Jesús Martín Barbero, ¿cierto? Que da cuenta, bueno, cuáles son las mediaciones, cuáles son los elementos que están mediando en una determinada expresión, pasar de los medios a esas mediaciones. Eso supone estrategias metodológicas donde ya la investigación de campo, digamos, aparece como relevante. ¿Ya? En el caso de la etnografía de la comunicación, yo les contaba aquí un pequeño, digamos, muy general, la comunidad de habla, cómo allí aparecen aspectos lingüísticos, sociales, culturales, ¿ya? Cómo la competencia comunicativa es a su vez una competencia cultural, pues, o sea, hacer evidente este diálogo entre la comunicación y la cultura, ¿no? Entonces, en este sentido se busca descubrir las normas de carácter sociolingüístico que subyacen a esa diversidad, que es una tarea de esta disciplina. Así pues, lo que caracteriza o cohesiona a un grupo humano es el hecho de compartir un repertorio verbal y comunicativo. Por ejemplo,
Y eso uno lo puede plantear en distintos espacios, por ejemplo, dentro de la misma universidad, cómo se va generando una competencia comunicativa, una comunidad de habla, por ejemplo, en determinadas carreras profesionales, ¿no? Cómo cada ámbito, cada carrera es también una comunidad de habla, en torno a la cual participa una serie de personas, por ejemplo. Y unos patrones o unos hábitos de uso de ese repertorio que es variado, que es heterogéneo. ¿Ya? La cohesión existe cuando se establecen redes de comunicación relativamente estables y estrechas entre las personas. Esta visión de la sociedad centra su atención en la interacción comunicativa, entendida como el lugar a través del cual se puede entender la realidad sociocultural de los grupos humanos, organización que se puede observar a través de eventos, establecimientos o acontecimientos comunicativos en torno a los cuales se estructura y desarrolla la vida social de la comunidad. ¿Ya? Los estudios de recepción. Bueno, hemos hablado sobre los estudios de recepción, ¿no? La investigación cualitativa reciente indica que las audiencias ya tienen la capacidad de asignar su propio sentido a los medios de comunicación. ¿Ya? Es decir, aquí hay un paso a quedarse solamente en el análisis de los medios o de la organización social de los medios. Y además de que en el proceso de recopilación, de recepción de los medios, satisfacen una forma de intereses y placeres legítimos de la audiencia. ¿Ya? Por lo tanto, en esta corriente es fundamental el carácter, estamos pensando fundamentalmente, aquí podemos pensar desde el punto de vista de tradicional. Esto incidió muchas veces en la época de la comunicación de masa, donde predominaba la televisión. Pero hoy día también, pues hoy día se enriquece mucho más a partir del contexto de redes sociales. Pero no deja de ser cierto que a veces nosotros le asignamos tanto valor a la cuestión de las tecnologías que olvidamos que no en todos los contextos sociales y culturales, por ejemplo, hay una interacción tan fuerte con las redes sociales, por ejemplo. Porque hay que pensar también desde la realidad social, económica y estructural latinoamericana, ¿no? Pero independiente de ello, siempre hay un carácter activo. Acá se enfatiza el carácter activo de la audiencia. Es decir, que en una determinada comunidad, por ejemplo, todavía o se observe que hay una interacción muy fuerte con las redes a través, por ejemplo, de sistemas como Netflix o a través del uso de Twitter o a través de las reacciones automáticas a lo que se está emitiendo en un momento determinado, y que en otros contextos haya una televisión tradicional en el sentido de la unidireccionalidad, por ejemplo. En ambos casos, desde el punto de vista de los estudios de recepción, hay un carácter activo. ¿Ya? Guillermo Orozco, que es una referencia en estos temas en América Latina, plantea que es un proceso que arranca con la atención, pasa por la comprensión, la selección, la valoración de eso percibido y el almacenamiento e integración con informaciones anteriores, y finalmente se realiza una apropiación y una producción del sentido, ¿no? ¿Por qué creen que de repente, no sé, cuando hay determinadas fiestas populares, por ejemplo, la gente levanta su, ¿cómo se llama esto? En las fiestas patrias, y levanta esta donde se vende, ¿ya? Y le pone los nombres, uno ve los nombres, por ejemplo, ¿ya? Allí, por ejemplo, aparece muy fuertemente qué es lo que la gente está consumiendo, ¿no? Las referencias a determinados personajes o cómo se apropia el sentido de alguna noticia, por ejemplo, ¿ya? Entonces, aquí dialogan lo microsociológico y lo macrosociológico, es decir, aquello que se expresa en lo cotidiano, en la microestructura social, y aquellos elementos que configuran las grandes instituciones, ¿no? Y redes que configuran nuestras sociedades. Los medios de comunicación se consideran uno de los procedimientos más importantes de los que se dispone la sociedad para autorreproducirse, pero la audiencia no reproduce pasivamente la ideología. ¿Se acuerda cuando hablábamos de los primeros estudios críticos? Aquí está la idea de que no es que se reproduzca pasivamente ni automáticamente, sino que interactúa continuamente con los contenidos de la televisión, medio central, y del resto de medios del sistema comunicativo. En los estudios de recepción, el contexto de la recepción, el contexto de lo que ya hemos venido hablando, permite ver cómo los distintos planos de la vida, el económico, el político, el cultural, se articulan en prácticas rutinarias regidas por nombres, por normas, entre las que se cuenta, por ejemplo, ver la televisión. Entonces, en los estudios de recepción aparece, por ejemplo, el uso de metodologías cualitativas y cuantitativas con énfasis en las primeras, ¿no?
Y se debe subrayar también que la investigación etnográfica sobre audiencia televisiva presupone que quien investiga puede acceder físicamente al ámbito privado y hasta aquel momento respetado donde tiene lugar la recepción televisiva, el hogar. De esa forma, la familia se considera la audiencia primaria de televisión y se convierte en una especie de unidad natural de análisis, pero como ha destacado Morley, ni todos los sectores del hogar ni toda la acción social que se desarrolla en él serán accesibles para quien investiga. Para ello, el etnógrafo debe ser consciente de esta parcialidad, de este carácter incompleto y estas brechas estructuradas que siempre tendrá el informe que pueda elaborar. Aquí hay distintas perspectivas. En este ámbito también destaca una perspectiva que se llama los usos, que es sobre los usos sociales de la televisión, por ejemplo. ¿Ya? Por ejemplo, los usos de la relación se centran en ver cómo los miembros de la familia utilizan la televisión para crear acuerdos prácticos sociales. Para Lull, estos usos pueden ser de 4 tipos, aunque no tiene que haber plena exclusividad entre categorías. En este sentido, la televisión puede ser una ayuda para facilitar la comunicación. La audiencia utiliza las historias, los personajes y los temas propuestos por la televisión como modalidades que facilitan la conversación. La televisión también puede tener un uso, una pertinencia, exclusión, puede ser medio de aprendizaje social, puede ofrecer oportunidades para demostrar la competencia o para crear formas de dominio, por ejemplo. ¿Ya? Voy a pasar brevemente, porque aquí vamos a profundizar en las próximas sesiones, en la etnografía audiovisual, por ejemplo, ¿ya? Donde aparece justamente el uso de la fotografía, el uso del documental como herramientas de investigación social. Existe incluso una revista chilena de antropología visual, por ejemplo. ¿Ya? Nosotros realizamos hace algunos años un documental que se llama La Cruz de Mayo en los Chacalles, y ahí es donde digo que reflexivamente, digamos, se va articulando este diálogo también, porque ese documental, además de registrar una festividad muy relevante en una comunidad, lo que hizo fue constituirse en un documento de la misma para que la comunidad, a solicitud de ella, tuviese un documento con el cual poder llevar a cabo una lucha específica que era evitar la construcción de un embalse que, si se construía, iba a inundar el lugar de la fiesta, ¿ya? Que es un lugar además territorial de larga densidad histórica donde se cruzan significados ancestrales muy profundos, digamos. Pero la comunidad no contaba con un documento, entonces ahí, digamos, se produce esa interacción. También, por eso digo, las condiciones de realización, las interacciones que se generan son muy relevantes. El día miércoles nos vamos a dedicar fundamentalmente a la etnografía visual, ¿ya? La etnografía digital, por ejemplo, ¿no? La cultura digital, las tecnologías o herramientas digitales de investigación, ya los trabajos sobre las identidades en Internet, es otro ámbito de desarrollo, ¿ya? Bueno, los estudios de folcomunicación, la comunicación intercultural, vamos a hablar más adelante de ello, están los estudios transmedia, ¿no? Están también otros campos de investigación que son relevantes, aquí no me quiero adelantar, porque vamos a actualizar, pero lo que quiero decir entonces es que en el ámbito de la comunicación, ¿ya? Las aproximaciones de campo pueden tener un lugar relevante en tanto dialogan con las perspectivas desde donde nosotros miramos y realizamos investigación social. ¿Ya? Esa entonces como la perspectiva que quería compartirles hoy de manera muy general para tener una mirada amplia. Por eso fue rápido y fue sintético, porque la idea es tener como un paraguas de las aproximaciones de campo, y la idea, por lo tanto, es que el día miércoles podamos enfatizar mucho más en relación a